Ok. ¿Qué les quería decir? Buenas noches primero. Mm. Habiendo hecho esta presentación de buenas noches, digo, Ari me comentó lo siguiente. Leo. Eh, Estoy buscando, pero... Ah, acá está. Me dijo que para hoy tenían el texto de Gibson y Toletti, ¿correcto? Que él estuvo hablando de Rosas y que si yo hablo de Rosas yo, que hable poco de Rosas. Que hable más de Mitre, pero me dijo que les presentó a Mitre. ¿Sí? ¿Digo bien? Sí, Y que le meta de 1862 para adelante. Bueno, eh, ¿leyeron el texto de Gibson y Faletti? Me gusta la actitud. No, Bien, Matías, bien, Noelia. No, porque me están diciendo que sí. No sé quién más. no, Ah, ¿no? Ah, ¿y no, sí? perdón. Sí, te perdono. Ese no lo llegué a leer, el otro sí que lo leí, pero lo que hice fue bus- pedirle a ChatGPT que me resuma un poco porque si no, no entiendo nada en la clase. Así que lo que tengo Repara, yo es eso. repetime que no entendí un pirulo. Santiago, vamos de Que vuelta. el otro texto que había, ¿cuál era? Este era ¿Cuál el era? de las masas y las lanzas, ese lo había leído. Ah, el de Abelardo Y, Ramos. sí, y este no lo pude llegar porque andaba enfermo, pero pedí un resumen a ChatGPT del texto, así algo entiendo. Si no, me estoy muy perdido. Está bien que le pidan un resumen al chat GPT. Yo lo que les quiero decir, está bien que lo hayas hecho, está bien que lo hayas hecho para la clase, valoro la actitud. Lo que sí tienen que saber es que leyendo un resumen no les va a quedar un carajo. O sea, el resumen sirve si previamente leyeron el texto. Entonces, cuando uno lee el resumen, entiende perfectamente qué dice porque leyó el texto y además porque lo elaboró. Pero porque me pasa siempre. Intento. Ahí estás, Tobías, muy bien. Intento. A veces yo también engañándome, ¿no? Pretender de un resumen comprender todo y me doy cuenta que no. Y lo que está haciendo la inteligencia artificial es reemplazarnos en la función primordial que es pensar. Entonces, bueno, hemos inventado máquinas de todo tipo, ¿no? Que nos han traído hasta acá, ¿cierto? Pero máquinas que nos reemplazarán en nuestra capacidad de pensar y que nos transformen en idiotas, bueno, eso es nuevo. A mí la parte que más me ayuda, más que nada, es el escribirlo. Cuando lo escribo y me tomo el tiempo de sentarme yo a escribirlo, me ayuda más que el leerlo, en mi caso. No, está bien. Bueno, está bien que les hayan pedido un resumen a la guía. Yo les voy a contar entonces, si les parece. La vez pasada, cuando yo puse esta clase a disposición, la de la vez anterior, puse un resumencito. No un resumencito, puse un PowerPoint. No sé si lo vieron, que lo Uno puse. con mis cuatro. ¿Eh? Cuando les mandé la clase en el link, ¿vieron en mi blog? Puse un PowerPoint, no sé si lo abrieron. Bueno, Yo no lo vi, no tenía ni idea que estaba. No, yo no lo vi. ¿En dónde? Perdón. bueno, abajo de la clase. ¿La clase la vieron? Por lo menos en la foto que puse que está acá está la clase. Ah, eso sí. Abajo estaban los textos. Abajo en la página, en el blog. Sí, voy a entrar por las dudas. Perdón, ¿eh? Yo la clase la vi, pero a la formación del Estado argentino. Creo que es eso, ¿no? A ver. Es el único texto que... Sí, porque me parece como que es un PowerPoint eso. Sí, son un Power. A ver, no lo puedo Bueno, abrir esto. no, esto no entré mal. Ah, este. Ah, acá puse. No, estos textos ya estaban. Acá.
Acá está el de Gibson y Faletti que tenían para hoy. Acá está el de Abelardo Ramos. Y acá está la clase. Y acá ven que dice formación del Estado argentino. Y lo llevaba a esto que, esperen que no lo quiero volver a bajar porque ya lo tengo. Pero no lo quiero yo tener a la vista. Ténganlo ustedes, si puede ser. A ver, lo voy a enviar. Esto. Sí, pero envíalo por acá porque yo quiero privilegiar a los que están. ¿Puede ser, Noelia? ¿Cómo? ¿Que lo envíe Deja, acá? yo me ocupo, deja. No, yo lo hago. Pasa que estoy con la computadora del trabajo, lo tengo que enviar a mi No, computadora. olvídate, sí, yo lo tengo acá, tranquila. Y ni te preocupes. Mira, ya está. Yo ya por acá, Ay, mi gata está ya insoportable. está, ¿ves? Ya lo mandé. Pero bueno, yo se los había mandado la vez pasada como complemento de la clase. Y bueno, la verdad es que puede seguir sirviendo Ahí para esta mandé el clase. archivo yo directamente del texto. Bueno, Ah, bueno, vos mandaste el link, yo mandé directamente el archivo. Nada. bueno, yo también saben por qué les mando el link para que se acostumbren también a entrar ahí y ver que hay más cosas, porque si no, no miran. Bueno, entonces nadie leyó salvo Santiago que buscó un apunte en la inteligencia artificial como para resumir toda esta situación. Está difícil, porque si no leen es como que, no sé, tengo que explicar de cero, ¿me entienden? Bueno, Que Yo leí lo de Abelardo, el otro Blanqui, no. profe, igual o sea, está bueno también improvisar un poco. Podemos utilizar el pensamiento crítico y no, también, pero pará, sí, te juro que te entiendo, vos tenés 38 Noelia, pero para utilizar el pensamiento crítico tienen que tener un bagaje intelectual importante, no es que se puede, si no es, si no es que tomo lo primero que escuché que por ahí, que dijo alguien en un medio, repito algo y eso ya no es espíritu, eso es reproducir lo que dicen otros, ¿me entendés? No, claro, no, no, no no, es lo sí, mismo. obvio. Mm, Bueno, está bien, voy a Bueno, explicar, ya está. Me estoy haciendo de paciencia, voy. Miren, el texto de Gibson y Faletti. Tomen nota. Va, ya está. Eh, es un texto de dos autores que plantean un marco teórico, estamos todo el tiempo con el tema de marco teórico, para tratar de comprender lo que nosotros llamamos la disputa entre unitarios y federales. ¿Correcto? ¿Por qué tienen que crear un marco teórico? Porque es un tema nuestro, no es de otros, pero se parece a otros. Voy a repetir de vuelta lo de los marcos teóricos. Por ejemplo, ustedes en economía ven diferentes autores con diferentes modelos que explican cosas. Si sube la demanda, baja la oferta y bueno, alguien consume y pasa algo. ¿Me entienden esto que estoy diciendo? Bueno, eso es un marco teórico. Algún fulano vio esto que pasaba en una dinámica comercial en el mercado del país que estaba mirando y dijo, ¿saben qué? Voy a pasarlo esto como si fuese una especie de regla básica universal. Y en realidad estaba mirando a dos fulanos que uno vendía, uno compraba, uno ahorraba y pasaba algo. Y armó un marco teórico. Y en vez de decir, en vez de explicar una situación fáctica, lo tradujo a regla universal. Y cree y pretende creer que esto es científico, un marco teórico. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Ahora, el marco teórico se perfecciona cuando viene otro fulano y dice, che, pero vos estás pensando eso ahí donde estás viendo vos, pero ese lugar donde vos estás mirando, hay solamente un tipo que compra y un tipo que vende. Pero yo estoy en un lugar en donde hay 10 que compran y 20 que venden. Ah, cambié un poco entonces. Bueno, entonces tenés que modificar el marco teórico y agregarle una variable, no sé, vamos a decir, concentración del mercado de oligopólico, entonces el comportamiento es este. Si está desconcentrado, es este. Entonces empiezan como a construirse un marco teórico a partir de la observación de varias conductas distintas.
¿Me van siguiendo? Los marcos teóricos finalmente son, digamos, modelos o desarrollos conceptuales, conceptos desarrollados a partir de la base de la observación, que después pretendemos que sean universales y que nos sirven como forma de acercarnos a la observación empírica de una realidad social, en el ámbito que querramos. Porque si nosotros no tenemos una forma de acercarnos a la realidad, es decir, si no nos acercamos con un marco teórico, no sabemos cómo mirar. Es como ponerse los anteojos, ponerse el marco teórico. Yo se los dije la vez pasada en clases cuando fui. Si me pongo los anteojos de Marx, veo todo en clave de lucha de clases. Si me lo pongo en los anteojos de Adam Smith, me los pongo los de Adam Smith, digo, yo veo individuos que están maximizando beneficios y que si cada uno hace lo que privilegia su interés privado, va a haber riqueza para todos. Me puse los anteojos de Adam Smith. Y me puedo poner diferentes anteojos que son diferentes marcos teóricos y observo la realidad a partir de ese marco teórico. ¿Por qué digo esto? Porque ¿me entendieron lo que estoy diciendo? Gibson y Faletti dicen, che, los americanos, por Estados Unidos, tienen un país federal. ¿Eso se entendió? ¿Tienen un país federal? ¿Qué significa que tienen un país federal los americanos? Por americanos me refiero a Estados Unidos. Que Porque, cada estado, no sé, tiene sus leyes, se podría decir. Sí, un Sí, gobierno poder propio. se Permiso. distribuye entre las regiones. aunque estén diciendo mal, está bien, porque yo quiero saber si tienen la noción. Y cuando yo digo tienen un Estado federal, ustedes saben que en realidad son un montón de pequeños paisitos que nosotros llamamos provincias, ellos llaman estados, y que se ponen de acuerdo todos para armar una nación. ¿Cierto? Bueno, entonces Gibson y Faletti dicen, che, los americanos tienen un Estado federal. Eh, y hay unos tipos que armaron un marco teórico de cómo se arma un Estado federal. ¿Sí? Y lo hicieron observando cómo se formó Estados Unidos. Pero él viene a mirar a Argentina y dice, pero Argentina no es igual que Estados Unidos. No sé, nosotros somos distintos que Estados Unidos. Veo que acá hay algo distinto, acá está funcionando diferente. Entonces, ¿qué hacen? Modifican el marco teórico y le agregan las variables que eran particulares de acá y que no estaban allá. Y mejoran el marco teórico en algún sentido. Y lo hacen aplicable a la Argentina. Eso es lo que construyen en una especie de cuadro de doble entrada para comprender la formación del Estado argentino con sus particularidades económicas y sociales y geográficas diferentes a las de Estados Unidos. ¿Sí? Si quisiéramos después de repente armar un marco teórico más amplio para meter a Yugoslavia o a Alemania, no sé, les tiré, o a Brasil, les tiré tres países federales o países grandes. Deberíamos observar la realidad de esos y mejorar el marco teórico. Y pensamos una construcción teórica para países federales. ¿Me siguen todo esto que digo? Y bueno, ustedes escucharon hablar de la disputa entre unitarios y federales. Venimos incluso hablando en las clases de esto, ¿sí o no? Sí, sí. Pero nosotros la vez pasada dijimos que no era tan así. ¿Qué dijimos? ¿Y qué habrá dicho Ari? Me dijeron que habrá dicho cosas parecidas al hablar de Rosas y hablar de Mitre. ¿Qué Que particularidad más que tenemos? unitarios y federales eran como dos federales. Eso ¿Cuál fue es una la aclaración. particularidad en nuestro territorio para tratar de traducir lo que dice Santiago? La hegemonía de Buenos Aires sobre el puerto contra el resto de las provincias. Claro, esa es nuestra particularidad. Eso no pasa en Estados Unidos, porque no es que hay un estado, no es que hay un conjunto de estados o provincias que quieren derrocar a otra provincia. Una cosa que nombró Ari es que justamente cuando se formó Estados Unidos, los estados, los que eran tres estados, creo, cuando se formó, todos justamente tenían puerto, a diferencia de acá que solamente uno tenía un puerto. Exactamente. Yo todas las clases dibujo el mapa. ¿A ustedes también se los hice o no? No importa, pongan ustedes el mapa, porque yo ya me cansé que mis clases sean todas iguales. Pongan ustedes 13 colonias y van a advertir
que las 13 colonias están todas sobre la costa. Entonces todas se desarrollan de una manera similar, ¿sí? Todas tienen salida al mar, todas tienen intercambios comerciales y además hay otra realidad social en Estados Unidos. Los pobladores primitivos no son como los nuestros y la relación que tienen con su metrópoli, Inglaterra, no es la misma que nosotros teníamos con España. Entonces, son muchas las características que nos diferencian, más allá de que haya algunas que nos asemejan, como por ejemplo que seríamos un conjunto de provincias. Pero miren, les voy a decir una cosa más. Las 13 colonias que tienen sus parlamentos, que son las 13 colonias americanas, sus casas de las burguesías, se desarrollan, vamos a decir entre comillas, de verdad, industrialmente, socialmente, cívicamente, durante la existencia de el mandato británico. Y cuando le presentan batalla a Inglaterra es porque están lo suficientemente maduras como para yo no querer más depender de Inglaterra. En cambio, la formación del virreinato del Río de la Plata en 1776, mismo año que la independencia de Estados Unidos, es más bien una acción de gobierno español, ¿sí? Para controlar mejor el territorio que siente que se le está escapando de las manos por las movilizaciones y las protestas del movimiento, vamos a llamarlo entre comillas, inca. No porque son incas, sino porque hay mucho movimiento social que rememoran a los incas. Sobre todo, básicamente, la rebelión de Tupac Amaru en 1784, que ya venía de antes. Había mucho quilombo acá, ¿entienden? Y como se le estaba escapando un poco el control a la corona, cuando asumen los Borbones, arman una cantidad, digamos, de territorios, de autoridades administrativas. Ahí está, esa es la palabra. Ese es el virreinato. ¿Y qué hace el virreinato? Crea como espacios territoriales administrativos que los llama intendencias. Y ahí aparece la intendencia de San Miguel de Tucumán, la intendencia de San Miguel, no sé cómo se llaman, Córdoba de Tucumán, Tucumán, Salta, em, ¿cuáles más son? No sé, bueno, me las olvidé todas. En Santa Fe debería haber uno, seguro. Esas intendencias, ¿me están escuchando lo que estoy diciendo? Son autoridades administrativas que pone el virrey para controlar mejor el territorio que es español, pero que lo tienen medio olvidado. Y sobre todo para sofocar cualquier tipo de rebelión interna y para controlar mejor el comercio, ¿sí? Para controlar mejor el comercio con la metrópoli. ¿Quieren que les haga un mapa? O pónganse Google Maps. Pónganse Google Maps. ¿Tienen Google Maps? Sí, yo lo estoy buscando. Pongan Google Maps, pongan Lima, ¿sí? O visualicen Lima y visualicen Buenos Aires, ¿puede ser? Pero la Lima actual o Sí, la del Lima siglo XIX. actual. No, es que es la misma, está en la misma ciudad. No, sí. Ahí. ¿Se lo ponen? Sí, sí. Bien. Ahí está, bien, Fabián. Entonces, si ustedes observan, sí, todo el poder español está centralizado en Lima, ¿correcto? Tienen que entender cómo funciona geográficamente. Buenos Aires es el culo del mundo, ¿correcto? Y además es el único puerto con salida al Atlántico, porque todo el resto para arriba, bueno, Montevideo, todo el resto para arriba está controlado por el Imperio de Portugal. O sea que no es España. ¿Siguen esto que estoy diciendo?
Y Colombia estaba controlado por Portugal. ¿cómo? Colombia estaba controlado por Portugal. No, estamos hablando de esta parte, de la parte del Atlántico. Toda la Ah, bueno, parte de... No, sí, mira, hace lo siguiente. Visualiza Panamá. Mira, te voy a cambiar todo. Mira, sí, Panamá. Panamá, ubican Panamá. Sí. Eh, bueno, España entra a Lima por las Antillas, después por Panamá, y por Panamá bajan a Lima a buscar el oro y vuelven a subir y lo vuelven a llevar por donde está México, en la parte más angostita, ¿entienden? Por esa parte chiquitita, y de ahí cruzan y se vuelven a España. Si lo ubican en el mapa, la península española ibérica está mucho más cerca de la parte norte que de nosotros. O sea, ¿lo ven en el mapa? ¿Quiere comparte pantalla? Nah, ya está, mírenlo. Hagan ese ejercicio intelectual. Entonces, cuando, cuando se crea el virreinato 200 años después de, digamos, de extracción de oro y de una ruta comercial que es por arriba, ¿sí? Medio como bordeando el imperio de Brasil y pasando por Centroamérica y bajando por el Pacífico a Lima y volviendo a subir. Si se fijan, Lima está muy cerquita. Ahí Lima estaba el poder central de los incas, ¿no? En Lima y en Ecuador, ¿correcto? Y ahí se instalan los españoles. Cuando deciden crear el virreinato, es como que vuelcan la mirada hacia el sur y hacia el interior del territorio, más que la mirada extractivista por los puertos del Pacífico. ¿Lo ven lo que digo? Y ahí se crean todas las intendencias. ¿Por qué digo todo esto y me fui tan atrás? Porque esas intendencias después son las provincias argentinas, pero no crecen como crecen las colonias americanas autónomamente. Crecen por una decisión administrativa del poder español. Ahí lo que se afincan son autoridades, ¿cómo decirlo? Autoridades monopólicas de peninsulares. ¿Entienden? Y el concepto provincia significa la intendencia y sus alrededores. Eso es una provincia. Una provincia es la intendencia, que son las antiguas intendencias del virreinato, y sus alrededores, sin límites precisos. ¿Ok? El único y el primero que se revela fuerte es Buenos Aires, en 1810, ¿cierto? Y cuando Buenos Aires se revela en 1810 es por una situación puntual que ya han visto o hemos visto o habrán estudiado, que es la invasión de Francia a España. Esa invasión corta el comercio entre España y, y su territorio. Acá aparece una idea emancipatoria a partir de que el rey está preso y entonces se empieza a hablar de la idea de, bueno, se rompió el pacto con el soberano, estamos libres, hagamos un nuevo pacto. E Inglaterra, que es bloqueada por Francia, ¿sí? Empieza a buscar, y además perdió el comercio con Estados Unidos, empieza a buscar nuevos territorios para el intercambio comercial. Y se encontró en el camino con Buenos Aires, ¿correcto? Y es esa disputa entre España, Francia e Inglaterra lo que posibilita de alguna manera la emergencia por el surgimiento, digamos, de un fuerte poder centralista porteño. ¿Me entendieron hasta ahí? Y los porteños van a intentar que las provincias o las antiguas intendencias abandonen la obediencia a los españoles o a los realistas y consoliden la revolución porteña para todo el territorio. Todo esto es el proceso de las disputas. Ahora, ¿qué dice Alberdi? Alberdi dice, escuchen, Buenos Aires tomó
el rol de Madrid y todo el sometimiento que antes tenían todos estos territorios o todo el monopolio que Madrid ejercía para con todos estos territorios que hoy son las provincias argentinas, ahora ha sido reemplazado por Buenos Aires, que mira hacia afuera, ¿sí? Y que ejerce un estricto control hacia adentro. ¿Quiénes fueron los grandes líderes porteños? Rivadavia y Rosas, ¿cierto? A Rosas lo estuvieron viendo. ¿Y cuál es la característica principal que nos diferencia de Estados Unidos y qué es lo que van a remarcar Gibson y Faletti? Bueno, nuestro federalismo no es tanto la idea de construir una nación. La idea de Mm, las provincias es destruir a Buenos Aires, quitarle su puerto y con quitarle su puerto, quitarle su poderío, digamos. Sobre ese eje entre una provincia fuerte, que ellos llaman el hegemón, ¿sí? Que es la provincia hegemónica, la más importante. Y el resto de las bien, provincias se construyen todas las disputas durante todo el siglo XIX y que terminan entre 1862 y 1880. ¿Me siguieron todo esto que estoy diciendo? sí, yo sí, por lo menos. Me gusta tu... Ya, en el Sí, sí. resumen que yo había leído, te diferenciaba los distintos tipos de federalismo que Mm, existían. Y decían que en Argentina se aplicaba el hegemónico, porque estaba Buenos Aires, que era el centro de todo. claro. ¿Quién más iba a decir algo? Ah, una pregunta que quería hacer antes. ¿Es verdad que Paraguay, cuando se quiso independizar Argentina y estaba todo este tema, que Paraguay se negó y no se quiso adherir No solo a la Paraguay. independencia? Mm, Eh, no es lineal. Las provincias que formaron la junta, la primera junta, y después las que declararon la independencia, no son nunca las mismas. Son otras provincias. Hay tres provincias que hoy son parte del territorio de Bolivia: Cochabamba, Sucre y no sé cuál otra. Si te digo, Charcas. En 1815 hay una independencia que se llamó fue la Declaración de la Liga de los Pueblos Libres, que integró Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y la Banda Oriental, que no participan de la independencia de 1816. Y las provincias que hoy conforman el territorio no son las mismas que las provincias de ese entonces. La mayoría de las provincias que tenemos hoy no existían, ¿correcto? Paraguay, ya muy, muy pronto, cuando empieza el proceso independentista, ya decide no participar, en 1811 prácticamente, ¿correcto? Buenos Aires es como de alguna manera la primera que decide hacer una especie de revolución y crear un gobierno sin la intervención del virrey, y esto es después un proceso largo de reconstrucción, ¿sí? Del cisma político que se acaba de generar, en donde eh, cada territorio va a seguir un camino distinto. Y después, esas tres provincias que yo te mencionaba, hoy son parte de lo que fue el Alto Perú, que fue el lugar donde se dieron la mayor parte de las luchas independentistas, que no fueron en territorio propiamente argentino, porque cuando Belgrano resiste en la batalla en Salta, o baja Salta a Tucumán, ¿dónde es la batalla que gana Belgrano, la importante? ¿Tucumán? Bueno. Siempre me pierdo, pero él viene bajando, vieron que hace el éxodo jujeño, baja Salta, los de Buenos Aires le dicen que baja hasta Córdoba, pero él no quiere seguir bajando. A Buenos Aires medio que le importa tres pepinos, se quieren quedar con el puerto, les queda muy lejos el resto del territorio. Y Belgrano resiste y gana una batalla medio de carambola, les voy a decir la verdad, pero gana, medio que gana porque los españoles pensaron que habían perdido
había mucha humareda, Belgrano estaba herido, los españoles se confundieron, pensaron que o los realistas, digamos, que eran todos los locales, ¿no? Eran 300 contra 300, casi que era un picadito de fútbol. Entonces piensan que perdieron y se van, y ahí quedan como victoriosos los ejércitos patriotas, y como que aparece como una especie de, ¿vieron momento Rocky? ¿Vieron cuando a Rocky le pegan, le pegan, le pegan y de repente, ¡pum! Rocky te pega a uno y tipo te dice, bueno, welcome to Rockyland, esto va a ser piña a piña. Y bueno, fue el siglo XIX de luchas entre ejércitos en formación, porque los realistas no eran de España, era gente que estaba acá, que defendía sus propios negocios monopolistas con el comercio, digamos, de la metrópoli. ¿Entienden? Y había que convencer a todos de que adhirieran al gobierno patrio. Y ahí tenés provincias que después se escindieron. Nosotros fijamos los límites en lo que es Salta y Jujuy, que era parte de Salta. Después fue Jujuy. Y después ya del otro lado, ya pasamos ya es Bolivia hoy, ¿sí? Que siguió su propio recorrido, sus propias luchas. El último lugar de liberación fue Lima, ¿no? Con San Martín, que hizo esa travesía cruzando los Andes y este, atacando a los españoles por el lugar que menos se lo imaginaban, ¿no es cierto? Que era por el Pacífico. Y Güemes resistiendo en el norte, donde los realistas pensaban que se estaban desarrollando las luchas. ¿Entienden cómo lo cercó? Bueno, es divertido, pero en fin. Mientras pasaba esto, empezó a desarrollarse el proceso de que vos mencionaste, Santiago, que es el conceptual. Un federalismo con una provincia más fuerte que el resto. Un federalismo asimétrico. Un federalismo que en realidad está descompensado. ¿Entienden lo que digo? Un federalismo en el que Buenos Aires le pasa el trapo al resto. Y un federalismo en el que si pasa más el tiempo, lo único que va a pasar es que Buenos Aires se va a engrandecer más, porque todo el poder comercial, financiero, industrial y cultural empieza a desarrollarse con fuerza en Buenos Aires. Y empieza Buenos Aires a construir una agenda que empieza a ser la agenda compartida y replicada por todos, ¿sí? Y todos miran a Buenos Aires, tanto para amarla como para odiarla. Y es una dinámica que se genera en ese momento que va a continuar hasta nuestros días. ¿Comprenden? Y esto es ese federalismo que menciona Santiago, que mencionan los autores, que aparece ahí como conceptual. ¿Cómo lo mencionaste vos, Santiago? ¿Un federalismo cómo era? No asimétrico. Hegemónico era la definición, el Claro, nombre que le había dado. hegemónico. ¿Por qué un federalismo hegemónico? Porque hay un estado más importante que los otros. Ustedes no conocen eso para Estados Unidos y las 13 colonias. Todas las colonias se sienten igual de poderosas, pues ya se venían desarrollando antes. Y cuando yo les dije que fue un desarrollo genuino, me refiero a que cada una se estaba desarrollando full, 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 full. Y un día presentan todas batalla contra Inglaterra y después se mataron entre sí. Pero fue muy cruento porque eran todas muy poderosas. ¿Por qué? Porque cada una se mira a sí misma y está pensando en sí misma. Pero acá todos están pensando en Buenos Aires y su puerto. ¿Sí? ¿Se entendió? Si Rivadavia pierde, el, pierde, más o menos pierde, porque Rivadavia fue la figura protagónica, más allá de los cargos que fue ejerciendo entre 1819 y 1827. Y Rosas fue la figura predominante entre 1828, 29 o 30, si quieren, y 1852. Es decir, que ahí tenemos a los dos caudillos principales de la principal provincia y cada uno con sus estrategias pudo articular un gobierno en donde Buenos Aires siempre fue lo más importante. Y la tercera figura fundamental en esta secuencia y que conforma una tríada es Mitre. ¿Sí? Cada uno con sus características, cada uno con sus miradas, cada uno en su contexto, son los liderazgos fundamentales de Buenos Aires frente al resto de las provincias, ¿sí? Con su ideología, ¿entienden lo que estoy diciendo?
con su forma de gobernar, con sus miradas del mundo, a las cuales nosotros podemos adscribir o podemos rechazar, pero no podemos negar ese protagonismo, ¿sí? Algunos pueden considerar eso lo hizo muy bien, otros pueden considerar esto fue lo peor que nos pasó. Incluso les voy a decir algo más. En el futuro, las miradas de estos personajes van a seguir cambiando y siempre van a ser personajes polémicos y no puede ser de otra forma, ¿sí? Yo si les tengo que dar mi mirada ideologizada y propia de Mitre, les diría, es una basura humana. Pero esa es una mirada muy ideologizada, muy de, de, de- de mi época, ¿entienden? Que no se corresponde con lo que pasaba en ese momento y con las miradas del mundo de ese momento. Entonces es una mirada que es la mía, totalmente descartable. ¿Me siguen este razonamiento? Y se los digo para que también hagan ese ejercicio de pensar a estos personajes en su época y su tiempo. ¿Qué dice Abelardo Ramos de Rosas? Abelardo Ramos, que es un autor revisionista que Auri me comentó que lo estuvieron viendo, dice que es el arquetipo del político argentino. Porque Rosas, de alguna manera, advierte, yo sin darles precisión, pero ustedes tomen nota, de de los errores de Rivadavia, de los errores de Dorrego, ¿sí? Y de cómo tiene que de alguna manera construir poder a partir de eh, construir alianzas estratégicas con los diferentes sectores de poder en las diferentes partes del territorio. Pero al mismo tiempo, Rosas es el enemigo número uno de la Constitución Nacional. Y eso tienen que tenerlo en cuenta. ¿Y cuál es la idea de la Constitución Nacional? La idea de la Constitución, que es la idea finalmente de la construcción de una soberanía federal, que es esto, que es lo que Gibson y Faletti llaman la unidad a palos, que es lo que fue. La idea de una Constitución Nacional no es la idea americana de construir una, un poder, digamos, supraprovincial que nos gobierna a todos de manera armónica, equitativa y que sea la rueda de auxilio para sofocar, digamos, las protestas de de las rebeliones internas, que ese era el tema, puntualmente. En Estados Unidos, ¿cuál era el tema? Para que entiendan. El tema era, necesitamos un gobierno central al estilo monárquico y cada vez que haya alguna especie de rebelión interna, ese gobierno central pueda asistirnos a los diferentes estados para sofocar la rebelión interna, ¿sí? Es- Esa es la idea, digamos, de un gobierno central. ¿Cómo hacían los monarcas que se asistían a los diferentes feudos cuando tenían algún problema con campesinos que se quejaban? Vamos, matémoslos a todos"? Bien. El concepto este tendría que ver con la penetración estatal. Ahí voy, ahí Bien. voy. Sí, 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 está ahí, está dando vueltas, por supuesto. ¿Cuál es la idea de la construcción de una constitución y una soberanía política acá en este territorio? Bueno, no, no es la idea americana de un gobierno central que pueda asistir para, para reprimir a los conflictos internos. No, acá la idea es construir una soberanía política y un gobierno nacional que destruya Buenos Aires. ¿Entienden? Esa es la mirada que tienen los gobiernos de las provincias o los caudillos, si quieren, de las provincias para con la Constitución Nacional. Es, tenemos que lograr que haya un poder nacional que pise a Buenos Aires, que destruya a Buenos Aires, que destruya su poderío, que someta a Buenos Aires, ¿sí? Que es Goliat, ¿correcto? Para que no pueda ejercer su poder tan, tan, eh, este,
que no quiere decir otra que no sea asimétrico. Eh, ¿Cómo sería la palabra? No, no sé. Su poder tan descompensado respecto de los poderes provinciales. ¿Sí? Y cada vez que se juntaron caudillos de provincias a armar alguna especie de pacto, ¿vieron los pactos? ¿Escucharon hablar de los pactos preexistentes? Buah, cuando Rosas veía un pacto, mandaba a matar a los que armaban el pacto. ¿Entienden? Porque Rosas sabía que la no existencia de una soberanía nacional era igual a aumentar el poderío de Buenos Aires. Buenos Aires tenía todo controlado sin una constitución. Rosas era orden, ¿sí? Bajo el, la regencia de Buenos Aires. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Y las provincias era, hagamos una constitución que esté por encima de Buenos Aires. Y bajo esta lógica son las disputas territoriales. Y en esta lógica tienen que poner, de alguna manera, el conflicto unitarios y federales, pero que estaría mal visto si lo ven como unitarios y federales, porque iban cambiando todo el tiempo. Pero al mismo tiempo, no es todo tan lineal, no es todo tan lineal. Cada uno de los caudillos provinciales están armando sus propios poderes provinciales, sus propios ejércitos y fuerzas provinciales, sus propios intereses comerciales e industriales y productivos, ¿sí? Y que no son todos iguales. Por eso cada provincia tiene su propia región y sus propios intereses. Y Rosas fue muy hábil, ¿saben en qué? En darle a cada una de las provincias lo que cada uno de los caudillos de esas provincias buscaba. Y eso generaba de alguna manera que no se pelearan contra Rosas. El gran ejemplo son las leyes de aduana de 1835, en donde Rosas, sin compartir la aduana, sanciona algunas leyes que protegen a las producciones muy pedorras, pero producciones al fin locales. Entonces, de alguna manera, genera lazos, digamos, de connivencia o conveniencia con autoridades de las provincias. ¿Sí? ¿Me van siguiendo esto que estoy diciendo? Y al mismo tiempo, Rosas ejercía la representación de todas las provincias del Río de la Plata. Es decir, alguien me dice, ¿quién representa todas estas provincias? Bueno, el caudillo de Buenos Aires. Y además arma un banco, acuña moneda, controla fuerzas al interior de la provincia de Buenos Aires y también fuerzas, que era la mazorca, y fuerzas en las provincias, ¿sí? Y obliga a todos a adherir a la lógica del gobierno de Rosas, con de lo que se llamaba la divisa punzó. ¿Sí? Rosas era federal, pero uno podría pensar era el más unitario de los federales. ¿Entienden? Rivadavia era unitario, Rosas era federal, pero los dos eran porteños. Y eso es lo que tienen que tener en cuenta. Avanzo un poco, ¿me entendieron hasta acá? ¿O no entendieron nada? Sí, sí, se entendió. Sí, sí. Cuando en 1853, cuando en 1852, Urquiza, que es el caudillo de la mayor provincia que rivaliza con Rosas, decide traicionar a Rosas y declararle la guerra y ganarle la guerra, y Rosas se va, pierde y se va a Southampton en Inglaterra y se queda ahí y no vuelve más. Es como que en la historia de la película argentina pasamos de temporada, ¿entienden? No, no de capítulo, de temporada. Entonces, si tenemos la temporada de Rivadavia, la temporada con sus capítulos, la temporada de Rosas con sus capítulos, ahora pasamos a la temporada de Mitre con sus capítulos. ¿Sí? Pero también puede ser la temporada, si quieren, entre 1853 y 1862, puede ser la temporada de la Confederación Argentina por un lado y la provincia de Buenos Aires por otro lado.
que fueron 7, 8 años en los que la provincia fue un país independiente. Y las provincias armaron una constitución sin Buenos Aires. Era como hacer un cumpleaños, ¿vieron? Y que no venga el personaje principal. No el homenajeado, pero ¿vieron cuando haces una fiesta y no te vienen los que sabes que tienen que venir a la fiesta y sin ellos no hay fiesta? Y no puedes construir poder por afuera. Es así como si las provincias siempre, algo así como si las provincias fuesen. ¿Ustedes vieron? No vieron, ya sé, no vieron, yo vi. La película La venganza de los nerds, una gran película. Una gran película, La venganza de los nerds. ¿La venganza de quién, De perdón? los nerds. Nerds, no se dice más nerds. Nerds son los que estudian mucho, ¿vieron? Y que Sí, es vieja, usan, creo. usan anteojos y como que, bueno, Sí. no cogen, ¿entienden? Y no se drogan. Y siempre están estudiando en computadoras. Y tienen bolsillitos acá y muchos viromes. Bueno, eso era en mi época en donde todavía no existía la diversidad cultural, de la cual yo estoy a favor, pero bueno, todavía no existía. Yo en mi época era de mucha crueldad, ¿entienden? Entonces había mucho bullying, digamos. Y el que hacía bullying era como, visto, como un líder. Ahora también igual, ¿eh? Nada Sí, más ahora que ya sé que ahora también, y es re de difícil. una forma más cobarde, digamos, porque se esconden en fotos anime, pero Eso. es Ahora es más terrible. fácil hacer bullying desde redes. Sí, claro. Antes por lo Como, menos era como más dijo cara a Spert, cara y de última no, le no podías estoy dar. para dar la batalla, la pelea física, dijo Spert. Bueno, bueno, pero yo les quiero decir esto. Esos nerds de la película son verdaderos nerds, pero que construyeron poder propio y finalmente le ganan a los que son los que eran los líderes. El líder es el que es el mariscal de campo, el que vieron, que se casa, que es novio de la cheerleader, la que sería la porrista principal que hace los bailecitos, ¿vieron? Acá las provincias son nerds que no logran salir de esa condición. ¿Por qué? Porque siempre siguen adorando a Buenos Aires, ¿entienden? En vez de armar un país aparte, che, hagan un país aparte y dejen que Buenos Aires haga la suya. Dejen de pensar en Buenos Aires, armen su propio país y construyan su propia industria hacia adentro, si pueden, con lo que tienen, no sé, armen sus ejércitos, tengan sus propias máquinas industriales, alíense con Paraguay, con Bolivia, hagan un lazo internacional con el Imperio de Brasil y denle la batalla a Buenos Aires, pero no quieran ser Buenos Aires. No, acá la cosa siempre fue, queremos ser Buenos Aires. ¿Entienden? Entonces, cuando construyen la nación, Urquiza se viene a Buenos Aires. Es como que odio Buenos Aires, pero quiero Buenos Aires. Y entonces se viene para Buenos Aires Urquiza. ¿Y qué hacen los porteños? Como todo buen porteño, lo echan a Urquiza. ¿Por qué lo echan? Porque los porteños solo quieren que los gobiernen porteños. Cuando viene alguien de afuera, como por ejemplo Jorge Macri, que es de Vicente López, ya no es porteño. Ya no te cae bien, ¿entienden? Para Eso es una lógica que funciona siempre acá. Entonces a Urquiza lo echan y se tiene que volver a Entre Ríos. Y encima en Entre Ríos lo matan. ¿Por qué? Por traicionero que se quiso mudar a Buenos Aires. Ah, te fuiste, cagón. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y ahí, una vez que Urquiza entra y sale, expulsado, a Rosas no lo queríamos, pero lo queríamos, porque era porteño, entra Mitre. Y Mitre asume el protagonismo de este periodo que va a arrancar en 1853, en donde existe una constitución sin Buenos Aires. Y Mitre es el gobernador de la provincia más poderosa. Y no va a hacer ningún pacto con Buenos Aires. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Entonces no logramos la unidad. Y las provincias no hacen un país aparte. Se sienten incompletas si no incorporan a Buenos Aires. ¿Hasta acá está lo que estoy diciendo? Buenos Aires se incorpora en 1860.
después de la batalla de Pavón del año 1859, en donde Urquiza, escuchen lo que va a pasar ahora, le presenta batalla a Mitre y en la mitad de la batalla Urquiza se retira y le deja ganar a Mitre. ¿Escuchan lo que estoy diciendo? Le deja ganar. Nadie sabe por qué, pero uno podría pensar, para que tenga sentido esta narración que yo estoy armando, que es porque Urquiza entiende que si no gana Buenos Aires, nunca va a haber una nación con todas las provincias juntas. Entonces, de alguna manera, Mitre entendería, no es que Mitre lo vio así, pero yo lo digo así, que si no dejamos que Buenos Aires sea el líder de la confederación de todas las provincias, no va a haber unidad nacional. Entonces, cuando en el año 1859 Urquiza se retira y Mitre gana, en el año 1860, después del Pacto de San José de Flores, la provincia de Buenos Aires se incorpora a la Constitución argentina y por eso tenemos la Constitución de 1853/60, que es lo que nosotros llamamos la Constitución originaria, ¿ok? Y en el año 1862, pueden escribirlo, Mitre asume la presidencia de la nación argentina, ¿ok? Y este es el primer presidente después del último gobierno ejecutivo que habíamos tenido para todo el conjunto de las provincias, allá muy lejano en el tiempo, en el 1819, que es cuando cae el directorio. El directorio, con un director supremo, fue el último gobierno del conjunto de las provincias y el último director había sido, creo que, Rondó. Uno de los directores más importantes fue Juan Martín de Porredón, también gran represor. Disculpa, ¿en el 62 qué pasaba? En 1862, Mitre, voy a reforzar lo que acabo de decir, escuchen lo que voy a decir ahora, palabra por palabra. En 1862, Mitre deja de ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires para pasar a ser el presidente de la nación argentina. ¿Escucharon lo que acabo de decir? Deja de ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires para pasar a ser el presidente de la nación argentina. Y es en ese momento en donde, bueno, Mitre empieza de alguna manera a gobernar bajo nuevas reglas institucionales. Es decir, en la práctica sigue siendo el capanga, el que domina todo, el que, como decía él, entra pateando puertas, así lo decía Mitre, ¿no? Pero no lo hace con las leyes de la provincia de Buenos Aires, lo hace con las nuevas leyes del Congreso Nacional, lo hace con las nuevas leyes del Poder Judicial Federal, con la Corte Suprema Nacional, con una administración pública nacional. Y Mitre empieza a mandar, no, y escuchen esto, perdón, y con un ejército nacional, ¿sí? Consulta, Consulte. puedo contar, porque había sido de onda que supuestamente recién había estado en 1880. ¿Y Repetí, por repetí, cuál de los repetí, dos? repetí más lento. De que según Oslac recién hubo estado en 1880. Pero ¿cuál de las características de esta entidad es la que no tiene interés para considerarlo ya estado? Se cortó un poco eh, el audio. De que se va y se escucha, ¿no? Sacá la pantalla un toque y a ver y habla. Ahí se escucha bien o no. Mejor, dale, Tobías. De que Oslac no había dicho de que recién había estado en 1880, Dale, ya está, poné la pantalla. o Ah, seguí, 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 seguí. de por qué entonces no se había estado lo de Mitre, cuando ya tenía tipo un monopolio de la fuerza, ya había tipo institucionalización dentro del Estado y todo.
Bueno, ya se aprende. ¿Qué es lo que pasa? Gracias Tobías por la consulta. A partir de 1862 empieza el proceso, ¿sí? Empieza el proceso. Ahí Mitre empieza, ¿saben con qué? Con las intervenciones federales. ¿Qué son las intervenciones federales? Ir con un ejército nacional, ya no con un ejército de la provincia de Buenos Aires, con un ejército que ahora es un ejército nacional, ¿sí? Y con una burocracia nacional, y todavía no hablemos de los impuestos, que es un tema que tenemos que trabajar bastante, a derrotar a todos los gobiernos y a los ejércitos provinciales y a destruir sus fuerzas y a expropiarles sus armas y a someter a todos los caudillos provinciales, ¿sí? Al gobierno no de la provincia de Buenos Aires, sino de la nación argentina. Es decir, Mitre de alguna manera crea la nación argentina. ¿Qué significa crea? Construye las herramientas institucionales y administrativas y materiales de lo que va a ser el Estado argentino sin darse cuenta que lo está haciendo en contra de los propios intereses de la provincia. ¿Por qué? Porque claro, él tan poderoso que se cree, y mucho más haciéndolo ahora como presidente de la nación, no se da cuenta que lo que está haciendo es construir un poder nacional con leyes nacionales que va a hacer que la provincia lentamente y sin darse cuenta empiece a quedar a merced de un nuevo poder nacional. Pero ¿cuándo esto se va a cristalizar con mucha mayor fuerza en este proceso? Cuando Mitre deje la presidencia en el año 1860 y creo que 6, no estoy seguro, u 8. Fíjense ahí, miren el PowerPoint que les mandé y que están ahí los 68. presidentes, fíjense, ¿sí? Lo van a ver que hay un momento que aparecen los presidentes. Y si ustedes se fijan, ¿sí? Todos los presidentes que vienen, que le siguen a Mitre, posteriores, ninguno es porteño. ¿Lo tienen ahí en la foto? Los dejo para que chusmeen un poquito. ¿Cómo? ¿Todos los presidentes que siguen? No son porteños. Ah, A ver si alguien lo encuentra y me lo dice. Sí, sí, después sigue Sarmiento, ¿De dónde es eh, Sarmiento? de San Juan, Bien. Avellaneda, que es de Tucumán, Roca, Mm, que es de Tucumán, mm. y Selman, que es de Córdoba. Exacto. ¿Se dan cuenta que ninguno es porteño? Y entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Se empieza a consumar la idea que tenían los caudillos provinciales y que no podían lograr. Construir una nación que le pise la cabeza y destruya a Buenos Aires. Pero, ¿cómo lo hacen? Bueno, lo hacen a partir de la presidencia de un porteño, que era la única forma de cerrar este circuito. Porque si lo iba a hacer Urquiza, no lo iba a lograr. Si iba a venir un caudillo provincial, no lo iba a lograr. La única forma era a partir de la presidencia de un porteño. Rivadavia era porteño, pero gobernaba la provincia de Buenos Aires. Rosas era porteño y gobernaba a las provincias desde la provincia de Buenos Aires con todos los elementos a su disposición, pero no con una constitución. Rivadavia no hacía lo que hacía Rosas, y tenía encima la pretensión de sancionar una constitución unitaria en la que todos los gobiernos de provincia se sometieran al poder de Buenos Aires, cosa que las provincias no iban a aceptar. Rosas, en vez de hacer eso que hizo Rivadavia, dijo, ¿saben qué? No armo ninguna constitución. ¿Para qué? Si igual los gobierno las provincias. Hasta que Urquiza se hinchó las pelotas y dijo, no, vamos a destruir a Rosas y vamos a sancionar una constitución nacional, que es lo que Rosas no quiere. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y Mitre asume la representación de todas las provincias
no desde la provincia de Buenos Aires, como habían hecho Rivadavia y Rosas, sino que Mitre lo hace desde las leyes de la nación argentina. Y nace la nación argentina. Pero los presidentes que vinieron después no eran porteños. Entonces, ¿qué empiezan a darse cuenta esos presidentes? Empiezan a darse cuenta que pueden someter a la provincia de Buenos Aires a los intereses de los gobiernos y de las regiones productivas, las diferentes regiones productivas de la provincia de Buenos Aires. Les digo más, se dan cuenta de que tienen el control del puerto y que en el control del puerto, que sigue perteneciendo todavía a la provincia, pueden, ¿sí? Pueden dictar leyes que beneficien los intereses de las provincias y no los de específicamente los estancieros de la provincia de Buenos Aires. ¿Comprenden? Y no son los mismos intereses para todas las regiones de todas las provincias, son distintos. No es lo mismo el litoral que el interior o que Cuyo o que la propia Buenos Aires y sus saladeros o sus ganaderos o sus estancieros. ¿Me van siguiendo? Y la provincia se empieza a poblar, y la nación se empieza a poblar, y empiezan a aparecer un montón de nuevas tecnologías, inventos, comunicaciones. El ejército se desarrolla, el comercio se desarrolla, las industrias se desarrollan. Y al mismo tiempo, eso que me dijo Tobías o Santiago, la penetración estatal, la administración pública nacional crece exponencialmente. Empiezan a aparecer en todo el territorio de la nación argentina autoridades nacionales, ejércitos nacionales, recaudadores de impuestos nacionales, trámites nacionales, incluso todos los trámites que estaban en cabeza de la iglesia empiezan a estar en cabeza del gobierno nacional, el Código Civil, ¿sí? La documentación, las papeletas para circular. Ustedes me van comprendiendo, es como que el Estado Nacional empieza a tener carnadura. Incluso Mitre es el primero que empieza a reescribir la historia argentina, quiénes son nuestros próceres, nuestros patriotas, cuál es nuestra historia, cuál es nuestra identidad. Somos argentinos, esto es nuevo, porque hasta ese momento no éramos argentinos, ¿sí? Ahora, Roca es el último de estos presidentes de este periodo que termina de consolidar las fronteras externas y con algunas guerras internas el control de todos los territorios, sobre todo Chaco, Formosa, había ahí pueblos originarios que son destruidos, aniquilados, ¿correcto? La paz con Chile, la paz con Brasil. Entonces es como que de alguna manera se empieza y con Roca empieza, se terminan todos los ejércitos internos. Se fueron terminando de a poco. Todo esto está en el texto de Roca de Gibson y Faletti, ¿correcto? Todo esto que estoy explicando. Una de las guerras importantes fue con Entre Ríos, 1873. Pero la última guerra es escuchen lo que voy a decir ahora, vamos con la parte final de la clase ya, ¿sí? ¿Me están siguiendo la historia? La última parte, ¿sí? O más o menos, díganme si no entienden un pirulo, ¿sí? Sí, sí. La última parte de esta historia es cuando Carlos Tejedor, escuchen, no se mareen, gobernador de la provincia de Buenos Aires, con ejércitos de la provincia de Buenos Aires, se enfrenta con los ejércitos nacionales de Roca. Voy a ir para atrás. Cuando Mitre asume como presidente de la nación, deja de ser el gobernador de Buenos Aires, de la provincia. Entonces, entonces, la provincia empieza a elegir nuevos gobernadores con las autoridades y las leyes de la provincia de Buenos Aires que hasta ese entonces existían. ¿Correcto? ¿Dónde está, dónde están las autoridades de la provincia de Buenos Aires?
las autoridades de la provincia de Buenos Aires están en donde hoy es la capital federal, porque la capital federal era la capital de la provincia de Buenos Aires. Siempre fue así. Era el centro de toda la actividad comercial, cultural, financiera, productiva, portuaria, industrial, esta capital de la provincia de Buenos Aires. Pero cuando Mitre asume, empieza a crear en la misma ciudad edificios federales. Entonces, donde había una legislatura provincial, que era lo único que había, ahora hay, no sé si fue en esta época, pero ustedes van a entender la analogía, una casa rosada. ¿Entienden? Y conviven los dos en el mismo lugar. Cuando llegan las autoridades de las provincias, los caudillos de las provincias, Sarmiento, Avellaneda, Roca, Juárez Celman, a esta capital, asumen la presidencia de la Nación Argentina y conviven con los gobernadores de la provincia, que están en el mismo lugar, no es que se mudan. ¿Sí? El puerto que era físicamente estoy hablando, el puerto que físicamente era de la provincia de Buenos Aires, Avellaneda lo hace nacionalizar y pasa a ser el puerto de la Nación Argentina, que en los hechos, ¿qué fue? En los hechos fue, le sacamos el puerto a Buenos Aires. Ahora es de todos, que fue una forma de sacarle el gran poder que tenía Buenos Aires, de poner impuestos a lo que entra y a lo que sale de todo el territorio de la nación. Ahora es de la nación. Entonces, cuando ustedes van a entender, hoy la plata del comercio exterior, lo que nosotros llamamos vulgarmente las retenciones, se las queda el gobierno nacional. En ese entonces no se veía como se ve ahora. En ese entonces, ¿cómo se vio? Le sacamos las rentas del comercio exterior a Buenos Aires y ahora son de todos. No nos dábamos cuenta que estábamos creando una nación que en el futuro iba a pisar a las provincias. En ese momento, en 1873, se vio como un triunfo. Nos quedamos con el botín, le sacamos el puerto a Buenos Aires y ahora la guita es de la nación que es de todos. No pensamos que era la plata que iba a ser de una futura nación que nos iba a pisar la cabeza a las provincias. ¿Siguen este desarrollo? Y ahora, entonces vamos al final. El último ejército que resistió al poder de esta nación que se estaba construyendo y que a partir de 1880 va a ser el único con el monopolio de la fuerza física, fue el ejército de la provincia de Buenos Aires, liderado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era Carlos Tejedor, que estaba integrado básicamente por toda la línea mitrista que cuando deja la presidencia se da cuenta que había creado un monstruo y que Mitre había sido totalmente desplazado del monstruo que había creado y que intenta resistir, y todos los mitristas más unitarios, al poder de la federación. ¿Comprenden? En esa famosa batalla, creo que es en 1879, Roca le gana a Urquiza. No, hay cualquier cosa. Roca le gana a Carlos Tejedor y destruye al gobierno provincial. Pero para terminar con la obra maestra, deciden capitalizar a esta ciudad de Buenos Aires, donde yo estoy por lo menos, y declaran a la aldea la capital federal. Ya no es más de la provincia de Buenos Aires. Ahora la capital federal es un territorio en donde es la ciudad como de todos los argentinos y argentinas. ¿Me van siguiendo el desarrollo?
y mudan la capital de la provincia 80 kilómetros al sur, que en ese momento era como si hoy dijéramos la modelo Ushuaia, una cosa así, en esa época, que era que hoy es La Plata, que es la capital de la provincia. Pero a partir de 1880, la provincia queda descabezada. Le quitan su agenda, le quitan sus edificios, le quitan su puerto, le quitan su cultura, le quitan su identidad. Hoy la provincia no tiene identidad, ¿entienden? Nadie dice soy bonaerense, sos no sé, ¿de dónde son ustedes? A ver, ¿de dónde? Dígame de dónde son. ¿Son de capital o de dónde son? De capital, en mi caso. Capital. ¿Todos de capital? Bueno, pero la gente que no es de capital y es del conurbano dice yo soy de Lomas, yo soy de Lanús, soy de Banfield, soy de Temperley, soy de Butge, soy de, ¿sí? Y después seguís, y de toda la provincia, ¿no? Soy de Junín, soy de Navarro, soy de San Isidro. No, no se es bonaerense, ¿entienden? No dice soy ambenio del AMBA. Y ahí este problema que tenemos de identidad es arrastrado desde ese entonces, desde el momento en que la capital de la provincia es mudada a La Plata y la agenda de la provincia queda en cabeza de la capital federal. Es como si la provincia que había construido desde 1810 en adelante su propia identidad, su cuerpo, imagínense un cuerpo con una cabeza. Imagínense que le cortan la cabeza y queda todo el cuerpo con todos sus brazos, sus piernas y su torso bien musculoso, súper poderoso, sin cabeza. Es como poder bonaerense pero sin cabeza que lo dirija. Ese es el poder de la provincia, que sigue reclamando por recursos que genera pero que no le llegan, que tiene un banco pero que no tiene entidad. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es que el gran problema de la Argentina, donde está la mayor parte de la población, pero que no se identifican como tales. Bueno, también convengamos que no cooperan, ¿no? Los medios de comunicación están todo el tiempo mostrándote que es lo peor, que la inseguridad nace en el conurbano, que tiene las villas y demás, la gente, ¿qué va a hacer? Bueno, Le pero da un todo esto toque es una de dinámica. vergüenza. ¿Qué querés que te diga? Y eso que acá en No, Buenos Aires, en Capital, tenemos un montón de villas, un montón de inseguridad, pero nunca se muestra eso. Hablo de hoy, ¿no? claro, por eso, pero yo lo que estoy tratando de que entiendan no es hoy, sí, porque esto es muy largo, es el germen, digamos, de la construcción posterior compleja, que tiene claramente estos elementos que vos mencionás, Noelia, pero muchísimos más, porque tenemos que, no nos olvidemos que esto empezó en 1880, ¿sí? Y que el desarrollo del siglo XX y la emergencia, voy a decir, de dos cosas solas, ¿eh? Sin desarrollarlas, de la Unión Cívica Radical primero y del peronismo después, le van a dar una fisonomía totalmente distinta al país. La construcción de la nación va a ser algo muy distinto, ¿sí? Y no quiero ni mencionarlo porque ya está. Es como que si estábamos en la temporada 3 con Mitre, me tengo que adelantar 10 temporadas más. No, no lo hagamos ahora. Solo ahora resumamos con lo siguiente. Cuando en 1880 se descapitaliza a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad se la nombra la capital federal, se consolida el monopolio de la fuerza física, que es lo que nosotros decimos es lo que configura un Estado nacional, ¿sí? O un Estado, ¿sí? Y todas las capacidades de penetración de las que habla Oslak empiezan o se van a continuar desarrollando con mucha mayor fuerza, ¿ok? Es un proceso largo. Pero bueno.
Todo esto se da durante todo este periodo. Y construimos finalmente una nación en donde hay una soberanía que está por encima de todas las provincias, pero que tenía como por objetivo fundamental descabezar a la provincia de Buenos Aires. Para diferenciarlo de lo que había pasado en los Estados Unidos, que no era ese el objetivo cuando decidieron construir una soberanía política que estuviera por encima de los estados. No era una soberanía que destruyera a un estado en particular, no sé, Minneapolis o New Island, no sé, no los conozco, o Virginia o Filadelfia, no, no era esa la idea. En cambio acá la idea sí. Acá la idea era una provincia es hegemónica, destruyámosla. Y entonces es una construcción federal muy distinta a la construcción federal de Estados Unidos. ¿Me entendieron esto que estoy diciendo? Y tiene que ver con toda la historia, con nuestra geografía, con el puerto y con todo este quilombo que les estuve contando. Y creo que siendo las 22:27, estamos en condiciones de decir, bueno, estuvo bien y podemos cerrar este capítulo. ¿O no? Final de temporada. Sí, sí. Me hicieron dejar Sí. todo, dejé todo en la cancha, no puedo más. Mm. Mañana les grabo la clase, se las dejo a disposición, hacen lo que quieran con esto. Está bien, esperen que recorte una foto de la clase de hoy con los que vinieron, nueva, porque ahí sí tengo con cómo terminó, con los nombres. Ya está, lo hice. También la voy a mandar al grupo. Bueno, listo, chicos. Después Ari les pasa más textos, pero lean estos que no leyeron. Si los leen ahora deberían entender todo y les va a hacer muy bien, ¿sí? Dale. Ok. Dale. Ok. Ok, Bueno, ok. buenas noches, buen fin de semana, que anden todos bien. Bueno, Igualmente, gracias, profe. profe. No. Buen fin de, profe. Igual. Chau, Chao, chau. profe. Chau, chau.